Restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten México y Estados Unidos es parte de la conversación que vamos a sostener ahora con la profesora doctora experta en prevención, en seguridad y en migración, Eunice Rendón, desde México, coordinadora además de Agenda Migrante. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar conectada a esta hora con toda Latinoamérica para hablar de este tema que no solamente conmueve por la cantidad de personas fallecidas. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué estaban detenidas? Por ejemplo, estamos hablando de personas de que el incendio parte porque se prende un colchón en protesta, sin embargo no se hace nada para liberarlos. Y alguien podría decir, bueno, lo provocaron, pensando así en reacciones que pudiera haber o que uno puede leer en las redes sociales. Bueno, lo provocaron ellos mismos en el incendio. ¿Pero por qué estaban detenidas? Bueno, primero que nada, explicar que estas personas no se encontraron en un albergue de migrantes, se encontraron en un centro de procesamiento. ¿Qué es esto? Es una estación migratoria, que son los lugares que tiene el Estado mexicano para hacer, digamos, las detenciones y eventuales deportaciones de migrantes indocumentados, ¿no? Que no cuenten con los papeles necesarios para estar en territorio mexicano. Entonces, eso no quita el que no sea un albergue, que tiene que cumplir, por supuesto, con todas las especificidades, el respeto a los derechos humanos, los servicios. Por ejemplo, parte de lo que se ha ido escuchando en estos días es que la protesta también se daba en razón de que no les habían dado ni agua a estas personas que estaban en este centro de detención migratoria. Pues, entonces creo que es importante simplemente entender que era un centro de procesamiento en donde seguramente estas personas iban a ser deportadas en las siguientes horas o días, y eso también era parte de la protesta. También, como dices, al parecer ya uno de los detenidos justamente del día de ayer es uno de los migrantes que prendió fuego a los colchones. Entonces, pero de todas formas, no hay que olvidar, porque hay que tener mucho cuidado de no revictimizar a los migrantes. A lo mejor hubo una persona, dos, un grupo que encendieron estos colchones, y no por ello es culpa de los migrantes lo que sucedió, o sea, porque eso, repito, puede revictimizar. Y no hay que olvidar que finalmente todos estos migrantes, ¿no?, casi en poco más de 60 personas, estaban bajo custodia del Estado mexicano. Entonces, incluso en este eventual incendio tenían que haber abierto las puertas para una evacuación, es decir, se nota a todas luces que no había un seguimiento de protocolos básicos de protección civil, de trabajo con estas poblaciones y de qué hacer en este tipo de casos. De hecho, hay algunas imágenes muy desafortunadas donde se ven algunos de los funcionarios que se están saliendo con toda tranquilidad viendo cómo las personas se están literalmente incendiando, ¿no? Claro. Y esto habla solo de una falta de un servidor público, sino una falta de humanismo. Claro, una completa falta de humanidad. Pero por lo mismo ponía yo el punto sobre por qué estaban detenidas, porque no estamos hablando de personas que hayan cometido un delito específico. Como usted señalaba, esto no es un albergue para migrantes, no cumplía ni siquiera con las condiciones mínimas que les permitiera entonces poder alimentarse o tomar agua a personas que además, como escuchábamos en la nota, venían desde distintos países intentando efectivamente buscar un futuro, buscar un trabajo. Personas que huyen desde su lugar de origen y se encuentran en este lugar donde están no siendo albergadas para ver qué se hace con ellas, sino que están siendo detenidas en condiciones inhumanas, lo que genera la protesta que provoca el incendio que termina en la muerte de estas personas. La investigación y la manera en que el gobierno mexicano está efectivamente abordando este caso, ¿es también, está a la altura de lo que se pide de acuerdo al Estado de Derecho, por ejemplo, o se le ha dado un trato diferenciado, ya que el tema de la migración es un tema complejo que incide en las ciudadanías y que hace que muchas veces efectivamente se trate a las personas migrantes como personas de otra categoría, de más baja? Sí, efectivamente. Mira, creo que hay tres cosas al respecto. Primero, el Estado mexicano, lo primero que salió a decir son los migrantes, ellos mismos provocaron el fuego y ya casi que son los culpables. Ahí sí creo que hubo una reflexión del presidente ya cuando tuvo más información y volvió a salir ya con un discurso distinto, ¿no? De que iban a ver quiénes eran los responsables y dar seguimiento hasta, pues, esclarecer todo el asunto, ¿no? Que creo que eso fue un cambio importante. También tú decías, en México, por ejemplo, en Estados Unidos es una conducta que está tipificada como ilegal. En México no. El tema de migrar
como bien dices, no es ningún delito, e incluso hay otro contexto en México. Hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional los periodos de 15 y hasta 60 días que están establecidos en la ley de migración. O sea, según la ley de migración, estas personas pueden estar en estos centros de 15 a 60 días, y la Suprema Corte justamente declara que esto es anticonstitucional, porque la Constitución mexicana marca que estas personas no pueden estar más de 36 horas en detención, al no ser un delito lo que cometieron, sino que simplemente es una cuestión, un proceso administrativo para su retorno o eventual deportación. Entonces, por eso no se justifica privar de la libertad de estas personas por más tiempo, ya que ello obstaculiza el ejercicio de su derecho humano a una tutela, por ejemplo, jurisdiccional efectiva. Entonces, eso también es muy importante en este contexto. El día de hoy, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está viajando a Ciudad Juárez, justamente, va a estar en esta frontera, lo cual me parece también importante para que, pues, por el mensaje de cercanía que tiene que haber con esta población y con el asunto tan grave que sucedió. Y bueno, ahí creo que también es importante saber por qué porque también parte de los responsables son una empresa de seguridad que estaba contratada en este centro. Pues creo que tendríamos que saber en los próximos días por qué había una empresa contratada para llevar a cabo la labor de la autoridad mexicana, ¿no? También en qué condiciones se encontraban los migrantes, la estación, ¿no? Otra cuestión importante es, en los días previos, nosotros como Agenda Migrante habíamos estado recibiendo varios reportes de la población migrante que los estaban desalojando de las calles, de algunos albergues, de hoteles, etcétera, y el alcalde de esa ciudad había estado haciendo algunas declaraciones muy desafortunadas de que iban a meter mano dura con los migrantes, etcétera. Entonces hubo una serie de operativos de detención que fue lo que también pues fue acumulando más enojo en los migrantes y por supuesto más personas en esta estación migratoria. Y creo que todo esto tiene que pues ser analizado como parte de la investigación que la Fiscalía General de la República está haciendo en estos momentos en esta ciudad. Bien importante lo que usted señala además, profesora, porque estamos hablando de un proceso administrativo, no de un delito, que es bien relevante cuando en el mundo estamos viendo olas migratorias que además no van a cesar, son olas migratorias producto de guerras, producto de sequía, el cambio climático va a generar olas migratorias también, la búsqueda de un trabajo, huir de problemas políticos, de la persecución política. Son personas que buscan, decíamos, otro vivir, la posibilidad de trabajar en otro lugar, de encontrar un mejor futuro, y que en constituciones como la mexicana o en legislaciones como la mexicana no significan un delito. Por razones entonces no habría que entender por qué efectivamente se encontraban en esas condiciones. Ahora, revisamos la nota, como hay organizaciones que hablan de política cruel y criminal, la que comparten Estados Unidos y México. Y hemos visto también como parte de las reuniones fundamentales, o sea, de los temas fundamentales que se han tratado en los encuentros bilaterales, por ejemplo, entre ambos gobiernos, está el tema migratorio. ¿A qué se refiere con una política cruel? ¿Usted comparte esa mirada? ¿Cuáles son efectivamente aquellas cosas que tienen en común México y Estados Unidos a la hora de efectivamente abordar este problema? Bueno, yo creo que particularmente en este momento, nosotros incluso yo había escrito un artículo hace cerca de 2 meses en El País, donde me refería justo a esta olla de presión que se está generando en puntos como Ciudad Juárez, derivado de las políticas estadounidenses migratorias que México desafortunadamente ha aceptado. Entonces también hay, creo yo, una culpa del caldo de cultivo perfecto para cualquier desgracia, y eso es muy importante reflexionarlo, porque en caso de que no se tome una decisión distinta, políticas distintas, este es un hecho de muchos más que pueden suceder en esta frontera. Hoy tenemos una concentración muy grande de migrantes, se calcula, según los datos de las personas responsables de migración en Ciudad Juárez, hay cerca de 12,000 personas migrantes en esta frontera. Según los albergues de la sociedad civil, hay más de 20,000 personas en este punto fronterizo. Ambos números son enormes, y no solamente está Ciudad Juárez así, sino Tijuana y algunos puntos de Tamaulipas. ¿Por qué están tan llenos estos lugares? Primero,
porque mucha gente viajó en diciembre creyendo, especialmente contingentes de venezolanos, creyendo que iban a ingresar a Estados Unidos con el término del título 42. El título 42 es una política sanitaria que con el pretexto de la pandemia deporta de manera expedita a todas las personas que consideren un riesgo para la salud pública de los estadounidenses. Entonces, por fin iba a terminar esta política y la gente, engañada por los traficantes, creyó que iban a entrar en diciembre de manera más fácil a Estados Unidos quitando esta política. Finalmente, los tribunales y toda la lucha que está habiendo políticamente con este tema en Estados Unidos hace que 2 días antes de la cancelación, pues se bloquee la cancelación y ya no se haga, pero la gente se queda varada en Juárez. Después, esta misma política, el título 42, el presidente Biden la ha utilizado de manera indiscriminada. Electoral, además. Recordemos que también se vinculó con las elecciones de medio mandato. Exacto, él anunció visas humanitarias, por ejemplo, que yo creo que es una política trampa. Es decir, dice, voy a abrir visas humanitarias para Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, que coincide con los países de mayor flujo en los últimos meses. Pero a la par de abrir estas visas humanitarias, también agrega a estos países a la lista de deportaciones por título 42. Y ahí está el detalle. Con esto hace negociaciones con México que puede deportar a personas de todos estos países, que son 8 países ya, incluyendo los del Triángulo Norte, que pueden ser deportados a México. Entonces, esas deportaciones se hacen también, muchas de ellas, a Ciudad Juárez. Entonces, es un lugar en donde tenemos gente que quiere cruzar, gente que nos deportan, aunque no sea mexicana. 2.7 millones de personas han sido deportadas bajo este título 42, que además es una política inhumana que no tiene ningún pretexto de ser y que viola el debido proceso de la deportación de las personas, porque no pasan por alguna de las cortes de migración en Estados Unidos, sino que simplemente los detienen y los regresan como si nunca hubieran estado en territorio estadounidense. Y creo que ese es parte del problema. México tiene que replantear la situación con Estados Unidos, además de fortalecer la capacidad en proximidad, atención a poblaciones vulneradas, uso proporcional de la fuerza, todo, inmigración a quien esté en esta tarea. También creo que urge que los acuerdos de ser el patio trasero de Estados Unidos terminen de una vez por todas. Si no se replantea un compromiso conjunto, con recursos, con estrategias, con acciones claras en esta frontera, que además hay un convenio o un acuerdo bicentenario con recursos para la relación bilateral en este tipo de temas, pues las cosas no van a cambiar y al contrario van a seguir sucediendo, creo yo, gracias, ¿no? Claro. El control y la acción no funcionan, ni la securitización, sino ampliar las vías legales y la inclusión. Muchas gracias por esta conversación fundamental, porque como usted dice, estos temas van a continuar y las crisis y las olas migratorias van a seguir en el mundo, no van a parar y van a afectar a distintos países, a distintas poblaciones, no por solamente la población que llega, sino porque las migraciones que incluso nosotros tendremos que hacer, producto, por ejemplo, de las sequías, producto del cambio climático, producto de guerras, producto de persecución política, distintas razones que los estados no han podido enfrentar y que hoy solamente mediante temas de seguridad que pueden funcionar como eslóganes políticos. Yo mencionaba lo del título 42 de Joe Biden porque precisamente fue la presión de los estados del sur de Estados Unidos quienes hicieron que Joe Biden continuara con esta política implementada durante el gobierno de Donald Trump con la excusa del COVID, ¿no es cierto? Pero que significó entonces darle cierta tranquilidad a una población que bajo el tema migratorio se alarma y considera que todos sus problemas están relacionados con ello. Lo mismo pasa en Sudamérica, pero no se van a solucionar efectivamente solo con estas políticas restrictivas y por eso es tan importante conversar con personas como usted, que son expertas, que llevan años estudiando esta materia. La doctora Eunice Rendón desde México, experta en temas de seguridad, de prevención y de migración, conversando a propósito del incendio que mató a casi 40 personas migrantes en un recinto en Ciudad Juárez. Un abrazo, que esté muy bien, profesora. Muchas gracias. Hasta luego.